Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy. A inicios del siglo XVI, las primeras construcciones en el centro de Lima tuvieron influencia peninsular europea con estilo renacentista barroco del siglo XVI, en donde habitaban los prominentes de la élite española de las grandes empresas peruanas. Asimismo, el representante de la época en llevar a cabo las primeras construcciones fue Francisco Pizarro, con la Catedral de Lima, que se dio inicio el 18 de enero de 1535. El diseño de la construcción fue modificado por Francisco Becerra 20 años después. La arquitectura del Virreinato del Perú fue más sobria y su característica principal fue el escaso colorido. Los modelos más resaltantes fueron los edificios civiles, el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, haciendas, iglesias, etc. Arquitectos en el inicio de la época. Algunos de los principales representantes de la arquitectura de la época fueron Francisco Becerra y Alfonso Bertrán. Técnicas. Las características generales son: se impuso el realismo en las representaciones. Las representaciones mostraban un gran patetismo, exaltación de sentimientos y se dio mucha teatralidad. Figuras con gran movilidad, energía y vitalidad. Se desarrollaron representaciones religiosas, retratos y escenas mitológicas. El uso de la línea curva conlleva las columnas salomónicas, la utilización de efectos luminosos, la abundancia de decoración y adornos. Se utilizaron materiales ricos. Virreyes. El representante de los inicios de la arquitectura en el Perú fue Francisco Pizarro, como se nombró anteriormente. Fue ese representante de la época el que inició la construcción de la Catedral de Lima y del Palacio de Gobierno. Además de él, los virreyes que gobernaron en el Perú muchos años después también gozaron de esa casa de gobierno. Catedral de Lima. El edificio era muy sencillo, un templo modesto que consistía en una sola nave cubierta por un simple techo de madera, a dos aguas, un coro elevado a los pies de la iglesia y un ábside abovedeado en ladrillo. Algún tiempo después, en 1564, el arzobispo Jerónimo de Loaiza decidió realizar otra nueva fábrica a semejanza de la Catedral de Sevilla y para ello nombró maestro de obras a Alfonso Bertrán. Así, entre 1569 y 1574 se inicia lo que iba a ser uno de los monumentos de mayor escala. La nueva catedral se construirá en piedra proveniente de Panamá, pues la región es una zona desprovista de este material. Palacio de Gobierno. Su primera versión la mandó a construir el fundador español de Lima, Francisco Pizarro, en 1536, sobre el Palacio del Curaca Tauri Chusco, el Viejo. En sus construcciones posteriores fue llamado Palacio del Virrey, durante la época del Virreinato del Perú, ya que fue la residencia de los virreyes durante toda la época colonial. Viviendas. Antiguamente se denominaban casonas. Por ejemplo, tenemos el Palacio Torre Tagle, el cual es una mansión de principios del siglo XVIII, con hermosa fachada, portada de piedra y dos bellos balcones tallados. Casa Osambela es de comienzos del siglo XIX. Tiene en su fachada 5 balcones y un mirador que permite observar la entrada y salida de los barcos del Callao. Ha sido recientemente restaurada y funciona como sede de importantes instituciones culturales. Casa de Ribagüero. Es una de las casas provenientes del siglo XVIII que mejor se guardan y de más presencia en la ciudad. La fachada contiene grandes proporciones. Los balcones de celosía son pequeños, pulcros y elegantes. Están colocados sobre el entrepiso. El patio principal es muy amplio y lo rodean galerías de madera de tipo andaluz. Las puertas, ventanas y rejas son bellos ejemplos de la orfebrería del siglo de las luces. Vamos a comenzar a hablar sobre la época virreinal, sobre sus principales técnicas de la época. Bueno, en el virreinato se reciclaron algunas técnicas del pasado prehispánico. Estamos hablando, por ejemplo, del adobe y del tapial.
El uso del ladrillo vendría con la influencia hispana. Y la quincha, por ejemplo, la encontramos ya desde épocas tan antiguas como en Caral, con 5.000 años de antigüedad. Tanto en Lima como en Perú, en la época del virreinato, los principales tipos arquitectónicos fueron los templos, las iglesias, y los monasterios y conventos, y también las casas. Las casas, la tipología básica fue la casa patio, que estaba organizada muy cerrada hacia el exterior y con un patio que era el que daba vida internamente a la familia. Bien, con respecto a los primeros arquitectos, los que ayudaron para la arquitectura virreinal. Bueno, los primeros arquitectos fueron los que vinieron de España con toda la tecnología y el conocimiento de cómo se hacía la arquitectura allá. Luego, poco a poco, fueron incursionando maestros locales que sabían construir y fueron adquiriendo esos conocimientos hasta que ya posteriormente se podían desempeñar individualmente. Por ejemplo, el conjunto de San Francisco es una obra de un arquitecto limeño que tomó una parte inicial del diseño del arquitecto español, pero luego él desarrolló todo el conjunto. Y es el conjunto que hoy admiramos y lo admira el mundo entero, una obra de un limeño. Okay. Con respecto a la época virreinal, ¿cómo se dio este cambio de las construcciones de la época virreinal a la contemporánea? Con estilos nuevos, bueno, los colores. La arquitectura del virreinato se desarrolló prácticamente hasta fines del siglo XIX. Luego entrarían unas nuevas tecnologías constructivas y modos de hacer la arquitectura, y el cambio sustancial ocurrió hacia mediados de 1950, en que entró el movimiento moderno y encontramos arquitectura como el Ministerio de Educación o algunas casas que fueron muy contemporáneas, ¿no? El edificio Gildemeister o infinidad de obras que podemos encontrar. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo.